Petro no trajo los problemas de Colombia, lo que pasa es que los agravó todos y creó unos nuevos. Un gobierno justificando a los criminales. ¿Qué pasó en Colombia? Una gran victoria militar y una derrota autoinfligida por la clase política al país. El país sufrió, y yo creo que las fuerzas militares sufrieron y la policía una traición. ¿Quién pierde con eso? El ciudadano colombiano. Que hay un retroceso de 20 años en lo que yo viví, y es otra vez la gente hablando de que están yendo a la finca a extorsionarla. Yo creo, por ejemplo, que en el 26 el gobierno que llegue tiene que llegar con una agenda que conozca el país. Hola, bienvenidos a Colombia Futura, un nuevo episodio hoy con una persona que tiene un recorrido muy importante por temas quizá los dos más críticos que enfrenta Colombia hoy: la seguridad, la economía y bueno, quizá uno adicional, las relaciones con Estados Unidos. El exministro de Defensa y ex embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón. Juan Carlos, bienvenido a Colombia Futura. César, encantado de saludarlo. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias por estar en este espacio. Quiero arrancar por quizá el desafío, y usted me dirá si considera que lo es, más grave que está viviendo Colombia hoy, que es el asunto de la seguridad, ¿no? Con una leña que se le está poniendo al problema de la seguridad en Colombia, que es el de la cocaína. Los cultivos siguen creciendo. ¿Hay alguna ruta para solucionar este problema en Colombia? ¿Hay algún camino que nos lleve a buscar no la paz total del presidente Petro, pero sí una reducción en la violencia en Colombia? Pues yo creo que sí. Lo primero es que el país se había avanzado en ese tema. Esto no es que no, nunca hicimos nada. A veces oigo gente que dice, no, el fracaso de la lucha contra las drogas. Bueno, en un genérico en el mundo quizá. En Colombia nosotros logramos mover eso de 200.000 hectáreas casi a 48.000. Y terminamos con una producción potencial de cocaína de 360 toneladas métricas, incautábamos el 50-60%, eso secó los grupos armados en Colombia. El afán de las FARC en su momento de ir a pedir un acuerdo de paz y de ser ellos los persistentes a pesar de golpe tras golpe que les dábamos, era porque no tenían realmente ya cómo sostenerse. Tenían dos cosas: Venezuela y un poco lo poco que les quedaba de esa economía ilegal, que siempre seguía siendo importante, pero digamos se fue minimizando. Luego apareció un tema que se aceleró, que fue el oro. El oro ilícito empezó también a crecer, y a crecer de manera acelerada. Los precios internacionales del oro crecieron, y hay una diferencia entre la cocaína y el oro. La cocaína es ilegal en prácticamente todo el mundo, el oro no. El oro incluso es legal una vez sale la mina. Entonces es muy difícil de manejar ese tema, y desafortunadamente en Colombia son los grupos criminales de distinto orden los que han venido tomando control, incluso de comunidades que hacían esta práctica de manera ancestral. Y la depredación que se está dando del medio ambiente, tanto por los cultivos de coca como por el oro, es terrible. Esto se lo cuento porque claro que sí se puede resolver estos problemas, y hay medidas obviamente que tienen que ser unas de fuerza decidida, pero otras creativas, con modelos de incentivos. Por ejemplo, si uno crea una capacidad de compra del oro y empieza a certificar el oro, eso va a generar un cambio total en ese mercado. A propósito, sería muy conveniente que todo ese oro entrara a una especie de fondo soberano, los réditos de esto, para poder invertir luego en pensiones, salud, educación, infraestructura. Y esto con otros minerales también. Y en el caso de la cocaína, mire que, por ejemplo, errores graves. Yo me puse mucho a parar las presiones en su momento. Sería muy difícil que el país pudiera volver a lo que ya no se hizo en otro tiempo, pero por ejemplo la compra de cosechas para los campesinos que no sean coca, eso crea unos estímulos muy poderosos. El estímulo inverso es ofrecer, venga, le compramos la coca. Pues ¿qué hace la gente? Cultiva más coca. Si usted ofrece comprar el limón, el mango, la yuca, el ñame, lo que produzca esa tierra donde están, pues la gente tendrá el incentivo más bien a moverse a eso y a irse moviendo estas cosas. Así como hay que perseguir las grandes estructuras de narcotráfico. O sea, irse detrás de una pequeña estructura del campesino y demás es demasiada energía para muy poco rédito. Pero irse detrás de las grandes estructuras, a eso sí daña el ambiente de negocios. Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando le damos un gran golpe y hacemos una interdicción que quitaba mucha cocaína, que golpeaba a un gran capo
eso toma un tiempo entre que se vuelve a recuperar, pero en ese periodo se seca el mercado, no le pagan a la gente. Entonces es la oportunidad de mover hacia otras cosas. Ahora, siendo justos, miren, en este país hemos logrado que las Fuerzas Armadas, cada vez que las hemos puesto de forma determinada, han derrotado, dígame la amenaza, todas han sido derrotadas. Yo doy fe de eso, me consta, lo hice, lo hicimos. El problema es que el Estado no está a la par de los esfuerzos que se hacen en el uso de la fuerza. El uso de la fuerza es un tema limitado. Preferiblemente, un poco a lo Sun Tzu, lo mejor sería no tener que usarla nunca. Pero ¿cuál sería la alternativa? ¿O cuál es el complemento? El desarrollo social. Usted va a estas regiones, y yo me acuerdo que los oficiales del ejército, de la policía me decían, hombre, ministro, si llegamos a esta zona, es clave la carretera, es clave que venga ya un proyecto productivo. El Estado colombiano no fue a eso. Se dedicó fue un poco a hablar carreta y a crear una ilusión de paz, y en eso ¿qué hacen los bandidos? Pues pelechan, y prosperaron tremendamente, y eso hoy nos tiene en un tema de riesgo muy grande. Pero yo le diría a los colombianos que nos ven y a la sociedad en general, nada es fácil, todo es con esfuerzo, todo es con sacrificio, todo tiene costo, pero todo se puede cuando se toman las decisiones, y esa tranquilidad sí se la daría yo a la gente de poder hacer estos temas bien. Al final, por ejemplo, me ilusiona mucho el tema de los minerales. Colombia es un país tremendamente rico en minerales. Minerales apropiados para la nueva economía digital, para todo lo que llaman transición energética, para todo lo que son baterías, o sea, oro, cobre, cobalto. Tenemos petróleo, gas, carbón. Eso es que explotarlos de manera sostenible. Hombre, lo hacen los noruegos, que son los más ambientalistas del mundo, lo hacen los canadienses, lo hacen los australianos, nosotros mirando y viendo. O lo hacen los ilegales. Pues aquí lo hacen los ilegales. Lo hacen los ilegales. Y esa economía lo hacen los ilegales. ¿Quién aprovecha los bosques colombianos? Pues los criminales, porque ya no está pudiendo ir la gente tranquilamente. Incluso, mire que recorriendo el país me estoy quedando con la preocupación que hay un retroceso de 20 años en lo que yo viví, y es otra vez la gente hablando de que están yendo a la finca a extorsionarla, que a alguien le dicen que a una finca que produce cualquier producto, limón, aguacate, lo que sea, sí, no venga este fin de semana. ¿Cómo es esa vaina? Eso es lo que está empezando a pasar nuevamente, y ahí sí el país no puede ceder. Pero el tema clave es la impunidad. Cierro con esto, la impunidad, porque no todos son ni seguridad per se, ni fuerzas armadas, ni grupos armados. Es que cuando opera el sistema de seguridad, si el sistema de justicia no resuelve, eso sí que es otro incentivo para la criminalidad, para la violencia, y para que el siguiente criminal sienta que no hay riesgo. Libre el criminal de lesa humanidad, libre el criminal corrupto, libre el atracador que le pega una puñalada a alguien por robarle un celular. Eso así no se puede. Hay que hacer cárceles, y duras. Pero las guerras, Juan Carlos, también son una competencia económica. Sí. De hecho, una de las razones por las que se derrotó militarmente, al menos en buena medida, a las FARC, es porque al final el Estado colombiano tuvo más músculo económico, el Plan Colombia, bueno, una suma de esfuerzos, el mayor gasto. Impuestos al patrimonio, todos impuestos al patrimonio. El mayor gasto, exacto, el mayor gasto militar del gobierno Uribe, y bueno, el gobierno sucesivo también, aunque la historia lo ha juzgado de otra manera, pero también el esfuerzo militar continuó en el gobierno de Santos. Pero ahora tenemos una coyuntura, y es que el déficit fiscal para este año, según las últimas proyecciones de los que saben de estas cosas, va a ser casi del 8%. Entonces uno dice, oiga, en el Cauca, en otras zonas del país, hay cientos de miles de hectáreas de coca sembrada que producen miles y miles de millones, que en gran parte se van a... Me contaban que parte de los cargamentos de cocaína, por ejemplo, se pagan en armas por los carteles mexicanos. Todo ese tipo de cosas se van en buena medida a fortalecer la capacidad militar de estas estructuras, que además ahora son muchas. Ya no solamente es un gran ejército ilegal, las FARC, sino que son muchas estructuras desarticuladas, descentralizadas. Pero ¿cómo va a ser el Estado, sea quien sea el próximo presidente? ¿Cómo va a ser para enfrentar esa guerra, digamos, a nivel económico, si parece que no hay plata? Pues mire, esto se parece mucho a esa etapa de mediados finales de los 90. No es muy distinto. Es más, en ese momento era aún peor.
Aquí lo que pasa es que estamos en ese descenso. Podemos llegar a cosas graves o peores. Es cierto, hay una atomización criminal, hay muchos más grupos, hay mucha más plata que nunca antes. Pero no es menos cierto que Colombia le tocó enfrentar al cartel de Medellín, el de Cali, el de la Costa, a las FARC, al ELN y todo eso al tiempo, más las AUC y todos los criminales al tiempo. Y cuando se tomó la decisión como nación de dar el apoyo político, de crear el consenso por la seguridad, que en Colombia fue un consenso que no fue planificado, pero al final la sociedad de distintos sectores políticos entendió que sin seguridad no hay progreso, sin seguridad no hay futuro. Y yo creo que estamos llegando otra vez un poco a ese momento. Ahora, el tema es retador, porque indudablemente vamos a tener en el año 2025 el peor déficit fiscal del siglo XXI, con excepción del año de la pandemia. O sea, es gravísimo. O sea, el gobierno que llega en el 26 va a tener que llegar pensando en hacer un ajuste y va a tener que llegar pensando en buscar métodos para acelerar el crecimiento económico. Hay que pasar de ese promedio del 2% los últimos 9 trimestres a aspirar a una tasa de crecimiento siquiera del 5%, 4 a 5%, por lo menos por 10 trimestres, para que eso primero genere un recaudo muy grande, eso es una manera de reducir el déficit, y segundo, empiecen a aparecer fuentes y decisiones alternativas. Yo creo, por ejemplo, que en el 26 el gobierno que llegue tiene que llegar con una agenda que conozca el país el 6 de agosto, ni siquiera el 7, de cómo, uno, manejar el tema de consultas previas en acuerdo con las Cortes, y dos, en crear incentivos para la inversión en todos estos temas de agroindustria, minerales, petróleo, gas, carbón y por el otro lado infraestructura, porque si no el país va a seguir detenido. Hay incluso variables que van por encima. Yo siempre digo que Petro no trajo los problemas de Colombia, lo que pasa es que los agravó todos y creó unos nuevos, pero no nos va a llevar el día que se vaya. Entonces, cuando lleguemos vamos a estar en una cantidad de problemas graves en ese frente. Mire, ¿cómo tendríamos que abordar en este tema de seguridad para volver a ese reto fiscal? Indudablemente hay que volver a presentar un programa con los Estados Unidos y quizá con otros países. Venga, argumentemos un plan de coordinación y de recuperación de capacidades de inteligencia, de judicialización, de anticipación del delito, del lavado de activos. Todo es un poco para crear una estrategia tipo Anaconda que vaya un poco asfixiando esto. Dos, un esfuerzo grande de llevar recursos sociales y obviamente, es decir, es inobjetable que hay que dar grandes golpes a estructuras críticas. Ahora, volviendo al tema económico, yo personalmente creo que el país va a tener que hacer algunos esfuerzos. Nos tocó hacerlos antes, vamos a tener que hacerlos ahora. A la gente, por lo que yo viví cuando se hizo el impuesto al patrimonio dedicado a seguridad, a mí me tocó diseñarlo y ejecutarlo 2 veces, como viceministro y como ministro. Yo veía a los empresarios pagándolo gustosos, pero porque ¿qué hacíamos? Cada peso que se gastaba se anunciaba, se planificaba. Íbamos a gastar esto en pie de fuerza, esto en helicópteros, esto en bienestar, esto en inteligencia. Y luego se le publicó al país libros donde mostrábamos contrato por contrato de qué pasó con la plata. Entonces la rendición de cuentas a la gente sí le importa. Nadie tiene plata que le sobre, pero hay que ser justos en que la gente sí está dispuesta a hacer esfuerzos si eso trae un retorno económico, social y sobre todo si hay transparencia en la ejecución. Entonces yo le diría, eso lo hemos hecho. Tema que uno tendría que pensar también es si en esa aceleración de inversión en minerales y infraestructura y petróleo, gas, uno podría colocar alguna fracción de eso para financiar seguridad. No es deseable, pero digamos cuando uno piensa en esos fondos soberanos, uno puede un poco establecer la gran parte para un tema de mediano plazo, que tiene un gran impacto fiscal, que es todo el tema pensional, salud, educación, un poco los grandes temas. Pero podría pensar uno en algunos elementos que entren a impactar directamente la caja en temas de seguridad. O sea, yo lo que le diría es que esta experiencia está recorrida, Julio César. Yo no presumo de decirle a la gente no se preocupen que ya todo está resuelto, pero les diría, aquí hay personas que hemos hecho esto, sabemos cómo hacerlo y de hecho me llevan por el mundo a contar cómo es que hay que hacerlo. Estuve en Ucrania. A mí, ¿a qué me llevan a Ucrania? A mirar la guerra. Ya estuve en el frente en plena situación donde vuelan los drones, vuelan los bombardeos, los misiles, y la experiencia nuestra es valiosa. Tal vez yo digo, hoy a Colombia le diría, si hacemos las cosas, eso sí, esto es esfuerzo, esto es sacrificio, esto es costoso, pero al mismo tiempo consistentemente sabemos que produce resultados. Cierro con esto. Cuando aquí
se tomó la decisión de entender que la seguridad era un bien general, un bien común, aumentó la inversión, aumentó el crecimiento económico, bajó el desempleo y bajó la tasa de pobreza, aumentó el recaudo y ese recaudo permitió acelerar el gasto en educación y salud. Ahí es donde me quedo. Esos gastos no se controlaron efectivamente, no hubo eficiencia en el control del gasto. Entonces yo, por ejemplo, hoy siento con mucha preocupación, hoy llevamos 10 años siendo el rubro de educación el que más gastamos, ¿y dónde está la calidad del gasto? ¿Dónde está la productividad de factores, digamos, de cada trabajador que esté siendo más productivo, más eficiente? Ahí es donde hay que preguntarse eso. Juan Carlos, hay diría yo, una paradoja histórica en el hecho de que las fuerzas militares lograron arrinconar a unas guerrillas, sobre todo las FARC, que en los 90, hablando de lo que usted mencionaba ahorita, casi que arrinconaron al Estado colombiano. Bueno, aquí arriba en La Calera. En La Calera. Bueno, Cali, en Las Goteras, básicamente tenían dominadas los farellones. Bueno, se metieron a la Asamblea del Valle. A la Asamblea se llevaron. El centro de Cali, el secuestro del ELN en La María. Era una sensación ya pues de un Estado fallido y había gente que incluso yo no descartaba que estábamos cerca de la toma del poder por parte de esos grupos. Hubo un proceso en donde se fortaleció militarmente el Estado, las Fuerzas Armadas lograron, digamos, derrotar al enemigo militarmente, pero pues 20 años después la Dirección Nacional de Inteligencia estuvo en manos en buena medida por parte de las personas que estuvieron en la lucha contra el Estado y contra esas fuerzas militares, ¿no? Como el enemigo, por unos medios blandos, obtuvo los objetivos y al final entonces uno no sabe si fue una derrota o una victoria de las fuerzas militares. Es decir, hubo una derrota militar de esa extrema izquierda antidemocrática, pero parece que pero al final parece que tuvieron una victoria política, que es en lo que estamos ahora. Esa paradoja, ¿uno cómo la explicaría? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la serie de eventos que nos llevó a esa gran paradoja, que hoy el presidente de la República no tenga ningún empacho, no tenga ninguna vergüenza a la hora de exhibir pues los símbolos de uno de esos grupos terroristas que en su momento enfrentó las fuerzas militares? Para mí, para muchos, esto es un tema de gran dolor, porque la victoria ocurrió. Es decir, ocurrió con sacrificio, con sangre, con hombres perdidos, con hombres de las fuerzas militares y la policía que entregaron sus brazos, sus piernas por salvar a Colombia, y lo hicieron. El país sufrió, y yo creo que las fuerzas militares sufrieron y la policía una traición, porque por un lado no se continuó con el esfuerzo en seguridad y, más importante aún, no se llevó lo que era el complemento a la victoria, que era el desarrollo social y la presencia del Estado. El Estado prefirió un poco pensar que de buena fe, porque teníamos una ventaja, ofrecer una cantidad de impunidad y una cantidad de beneficios a criminales, iba a resolver el problema. Y en el neto, eso lo que creó fue incentivos para expandir el crimen y de alguna manera creó la autopista para que se creara una narrativa alternativa y se empezara un poco a gestionar la tesis de que de alguna manera esos grupos armados estaban normalizados y había una gran lucha y demás. Muy lamentablemente todo eso fue creando el ámbito para que se presentara ese escenario. Ahora, nadie puede subestimarlo el impacto de la pandemia, del COVID, en la economía y en la sociedad colombiana, porque volvemos a lo mismo. El Estado colombiano se volvió muy bueno para confrontar criminales, pero siguió siendo muy ineficiente para producir resultados sociales sostenibles. Entonces, cuando llega la pandemia, el país perdió 10 puntos de pobreza. Pasamos de 27% en pobreza a 37% en un solo año. Hoy apenas vamos en 33%, es decir, eso no se ha recuperado del todo. Y eso primero muestra una fragilidad del sistema, pero por el otro lado creó un ambiente muy propicio para que una mezcla entre populismo radical sumado con fuerzas criminales financiadas por el narcotráfico en expansión y el oro criminal en expansión, pues se encontraran en un punto y terminaran capturando el poder. Luego eso que usted dice, si es así, yo lo he escrito en presentaciones internacionales como ¿qué pasó en Colombia? Una gran victoria militar y una derrota autoinfligida por la clase política al país. Digamos, y ese es el punto donde yo creo que se describe lo que usted ve.
Pero la vida es dinámica y tenemos que aprender de estas lecciones. Y no significa que cualquier cosa que hagamos sea repetir lo que ya no pasó. Pero hay que partir de donde estamos, aprender esas lecciones y moverse hacia adelante. Yo en eso le digo, yo me siento listo para hacer esto mañana por la mañana si me tocara. Pero bueno, si no me toca jalar el carro, también estoy dispuesto a empujarlo, porque sí estamos perdiendo el país. Pero es un país cuya cara se parece más, así molesten tanto con el castrochavismo y toda esa cosa que se volvió como un chiste, pero es que hemos ido dando unos pasos que a veces parecen es que vamos corriendo directo a eso, y más rápido. Pero hay alguien que le podría echar en cara a usted, y me imagino que se lo echan, de haber sido ministro de Defensa durante un periodo bastante largo del expresidente Juan Manuel Santos. Usted hoy, digamos, a la luz de los años y de los acontecimientos, ¿qué diferencias ve entre la política de paz de Juan Manuel Santos, el Acuerdo de La Habana, y lo que está implementando, si es que la hay, y lo que está implementando este gobierno? Pues Julio César, primero le voy a contar qué pasó en mi tiempo como ministro. 118 jefes de las FARC-LLN, las bandas criminales, abatidos o capturados o desmovilizados, incluyendo el jefe de las FARC. Nunca antes se dio de baja. En el centro de operaciones del día que se dio de baja, ahí estuvimos, liderando estas operaciones y muchas otras. Todas las cifras de Colombia en materia de seguridad entre el año 11 y 15 estuvieron a la baja. El homicidio, la extorsión, el secuestro, el hurto, todas sin excepción. Y eso con un trabajo muy determinado. Incluso creamos capacidades desde el propio Ministerio de Defensa en su momento para expandir obras de desarrollo con los ingenieros militares. Ahora he oído a Petro hablando de eso. Eso años atrás se venía haciendo. No solo en mi tiempo, sino en los 80s. Se hizo mucho. Entonces, digamos que eso pasó. Y la estrategia ahí era un poco, como lo ve uno desde afuera, arrodillar a las FARC para que tuvieran una posición negociadora más débil. Que en el fondo siempre fue lo que el país quiso en todos los sectores. Todos los gobiernos han intentado negociar siempre, todos sin excepción, pero había que negociar desde la fuerza. ¿Qué es lo que uno lamenta? Que a pesar, bueno, otro tema que no lo quiero dejar pasar, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas que yo dejé en el 2015 eran las que más pie de fuerza han tenido en la historia, más helicópteros, más aviones, más buques, más lanchas, más todas las capacidades, más inteligencia. Los primeros drones armados de América Latina se tuvieron acá. La primera capacidad de ciberseguridad la tuvimos nosotros. Paro ahí para decir que vi yo, digamos, a posteriori. Había que negociar desde la fuerza. Y ahí es donde yo empiezo a tener diferencias con ese gobierno. Porque resulta que los negociadores optaron por el afán era de firmar. Y del afán, pues ganó un poco la guerrilla en la negociación. O sea, lo que no ganaron en el campo de batalla. Las batallas se lo fueron a ganar en la negociación. Y ahí sí yo empecé a tener diferencias. Me puse a parar la lucha contra el narcotráfico. Empecé a tener posiciones muy fuertes. Mire, una anécdota. Me pasó una vez que el embajador cubano me lo encontré en una comida y me saludó sonriendo. Me dijo, usted es entonces el famoso Juan Carlos Pinzón. Y le digo, ¿mi famoso por qué, embajador? Me dice, porque es el único tipo que ha logrado poner de acuerdo allá en La Habana a las FARC y al equipo negociador. Y le digo, ¿y por qué? Ambos lo odian. Y yo decía, este es el mundo al revés, claro. Las FARC porque les dábamos y el equipo negociador porque nos parábamos en la raya y nos oponíamos a las concesiones. Lo que pasa es que yo siempre fui un tipo muy institucional en el sentido de tramité estas críticas y estas preocupaciones en el canal que era dentro del gobierno. Pero una vez ya me fui, pues empecé también a hacer planteamientos. Entonces, por eso, a mí me queda un poco el dolor, quizá, de no haber llevado todo esto ante la opinión pública, si se quiere, de manera más activa, a pesar de que se sabía, que se sentía. Ahora, frente a la negociación de ese tiempo con la de hoy, los principios de negociación iniciales eran los correctos, en el sentido de decir, bueno, vamos a negociar desde la fuerza, se va a buscar una manera donde a esta gente pueda entregarse y de alguna manera haya soluciones jurídicas, pero en últimas había unas líneas claras de no permitir beneficios políticos sin justicia o impunidad. ¿Cuál es la gravedad de lo que pasó allí? Que ambas cosas sí terminaron pasando, beneficios políticos e impunidad. ¿Qué me preocupa ahora de este proceso que llaman paz total? Que esto aquí negocian con todo el mundo, han creado una confusión enorme, pero nunca había visto yo un gobierno justificando a los criminales.
Y ahí sí es donde usted bien decía ahora, es que venimos de un gobierno que tal vez tiene gente que viene de ese mundo, que el mismo gobierno viene de un grupo armado y que pensábamos que se comportaban como demócratas, pero resulta que cuando llegaron al poder empiezan a explicar que la cocaína es mejor que el petróleo, que la cocaína y el whisky son la misma cosa, que el comportamiento criminal y terrorista es algo que tiene una justificación basada en unos elementos. O sea, es el mundo al revés. Y al mismo tiempo un debilitamiento sostenido, mejor dicho, a machete limpio contra las fuerzas militares y de policía. Les han quitado buena parte de sus líderes, les han quitado el presupuesto, no los dejan operar, a ellos les toca como pisando huevos, con mucho cuidado. ¿Quién pierde con eso? El ciudadano colombiano. El ciudadano colombiano hoy está absolutamente expuesto frente al bandido. Los alcaldes de las ciudades y gobernadores yo los veo tratando de hacer esfuerzos, manteniendo la institucionalidad, tomando línea, tomando posición. Pero si el gobierno nacional no trabaja, el alcalde Galán en Bogotá, gran esfuerzo, no tiene todas las capacidades a su disposición. El alcalde Gutiérrez, que es un gran líder, no logra resolver las cosas. Y así sucesivamente con el alcalde Char o el gobernador Díaz Mateos de Santander, que son gente con mucho carácter y mucha experiencia. Pero el Estado tiene que trabajar ahí. ¿Y cómo caen esas fuerzas militares? Usted que las conoce bien, a los hombres de las fuerzas militares, en esos tenientes, sargentos, oficiales, suboficiales o en la tropa, ¿cómo cae lo simbólico? Digamos, ¿cómo cae que el presidente de la República exhiba la bandera de la M-19? ¿Cómo cae que haga un discurso con una hoz y un martillo detrás? ¿Eso es relevante, esa simbología para la moral, más allá de el tema de financiación, más allá del tema de los mandos? ¿Eso pesa o esa tropa y esos oficiales y suboficiales en Colombia siguen esa tradición como de, bueno, no, estos temas son ajenos a ellos y no llegan al corazón de la tropa, o si lo sienten como una suerte de derrota simbólica? Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen una virtud muy grande en Colombia que la gente tendrá que valorar cada día más, y es que son civilistas y sujetas al poder civil y sujetas a la Constitución. Hay gente que quisiera ver otras cosas. No, estas Fuerzas Armadas son disciplinadas y comprometidas en eso. Pero no le quepa duda, todas esas cosas que usted cuenta causan dolor, causan frustración y causan rabia. Que no se expresan, seguramente. No se expresa porque precisamente está en la cultura de la no deliberación que tienen. Pero me he ido encontrando últimamente con varios oficiales jóvenes incluso que se han retirado recientemente. Hace poco me encontré con uno en Bucaramanga y le dije, ¿usted por qué está retirado? Usted era un hombre de fuerzas especiales de lo mejor que había en el país. ¿Lo retiraron? Me dijo, no. Pero yo no puedo resistir más esta ofensa permanente, esta humillación, este maltrato de exhibir y valorar criminales y bandidos y tratar de poner a las Fuerzas Armadas en un estado de sumisión. ¿Qué creo yo? Las Fuerzas Armadas están llenas de gente buena. Y esa tranquilidad también la puede tener el país. Hay que rodearlas, hay que acompañarlas, valorar su actitud profesional y de respeto a la Constitución, y al mismo tiempo tener la tranquilidad de que si llega un gobierno que conozca, que entienda el país, que tenga competencia y que sepa liderar estas Fuerzas Armadas, porque eso no es ni a los gritos ni a las órdenes. El liderazgo de las Fuerzas Armadas es con ejemplo, es con soluciones, es con planificación, es con recursos, es con estrategia, es con despliegue y es con golpes decisivos. Pero yo estoy seguro que ellas también van a querer ver un gobierno que hace lo mismo en el campo social civil, porque no hace sentido más que uno haya recuperado el municipio de Argelia 3 veces y hoy sigamos en lo mismo, y en cambio la carretera no llegó, la vía no llegó, y todo el mundo va y promete cosas que no van a pasar. Pero yo le haría una objeción a eso que usted plantea de las fuerzas militares vigilan fielmente la Constitución. El problema de eso es... No dije eso, la acogen, la asumen, la respetan. La respetan. El problema que yo le veo a eso es quién dice cuándo se rompe la Constitución. Porque es que nunca el presidente de la República, el que sea Maduro o Chávez en Venezuela, nunca decían rompo la Constitución y vamos a incumplir la Constitución. Siempre hay leguleyadas, subterfugios pues en la ley, de tal manera que una parte de la opinión pública del país juzga o puede juzgar que la Constitución se está respetando y otros que no. Por ejemplo, lo estamos viendo ahora en vivo y en directo con el asunto de la consulta popular. El presidente de la República y su ministro del Interior sostienen que la pueden invocar por decreto.
gran parte del país dice eso sería una violación al Estado de Derecho. Entonces, la pregunta va a eso. Es decir, aquí no estamos hablando de jueces constitucionales, sino que entramos en el mundo de lo nebuloso. Por eso mi preocupación es, bueno, sí, la guardia de la Constitución o la protección de las garantías constitucionales en las fuerzas militares no pueden ser también manipuladas vía leguleyadas en algún momento. Claro que sí, pero es un tema que no le corresponde a las Fuerzas Armadas interpretar más hacia el país. Y ahí usted toca un tema que me parece que es muy importante referirnos. Lo que sí está pasando en el país es que el presidente de la República mismo está retando la estabilidad del orden constitucional todo el tiempo. Y eso sí no habíamos visto antes. Así como no hemos visto un presidente que justificara el crimen, tampoco hemos visto un presidente que todos los días esté provocando, jugando, coqueteando con romper la Constitución y el lenguaje ofensivo y agresivo contra el resto de miembros del Estado colombiano. Entonces, ese sí es un tema muy grave. Ahora, en Colombia sí hay un intérprete final de la Constitución. Es la Corte Constitucional. Y ahí yo creo que todos tenemos que estar vigilantes e invitar a la Corte Constitucional a que, independientemente de cada magistrado, quien lo haya nominado, se dedique a defender la Constitución. Porque sí preocupa mucho, ahí viene la leguleyada, que comience un poco este juego del presidente, que metan, por ejemplo, un decreto como este que es evidente que en cualquier otro momento de la historia es visto como una violación a la norma, como un reto a los poderes públicos, como un quiebre institucional. ¿Y qué pasa si la Corte le da por interpretar que eso sí es válido? Y ahí sí estamos en un problema, porque es la Corte Constitucional. Entonces aquí hay un tema donde hay unas responsabilidades que hay que señalar muy claros. Hoy, los magistrados de la Corte Constitucional, independientemente de quién haya sido su nominador, tienen que defender la Constitución. Y se espera que eso ocurra, porque si no, vamos a entrar en un proceso de dudas de buena parte de la sociedad sobre la validez del tema constitucional. Si la pregunta es ¿qué harían las Fuerzas Armadas? Mi opinión es que las Fuerzas Armadas no van a ser quienes van a salir a hacer nada distinto que no haga la sociedad colombiana. Y prácticamente nunca lo han hecho, ¿no? En la historia colombiana, bueno, salvo quizá el caso del año 53, Rojas Pinilla, pero salvo ese episodio, pues han sido unas Fuerzas Armadas distintas de lo que ha ocurrido en América Latina, que sí han sido muy activistas políticamente. Exacto, aquí no, y yo creo que eso tiene un valor y hay que entender ese valor, porque qué tal que fueran las Fuerzas Armadas que vienen y dirimen todas las soluciones, los problemas, pues eso nadie lo interpretaría bien, pero tal vez el mensaje es a la sociedad colombiana los que nos corresponde, sociedad civil, Congreso, cortes, gremios, las instituciones del Ministerio Público, las que hoy deben ser vigilantes de que no nos rompan el orden institucional, porque sí hay un poco como ese juego, y yo sí veo un poquito ese coqueteo que es una irresponsabilidad de marca mayor, pero que digamos hay que aquí poner un poco como los retos en todos los que tienen un papel que jugar. Antes de pasar a otro tema y acabar con este de seguridad y las fuerzas militares, en Venezuela Chávez usó una estrategia que fue básicamente cooptar las fuerzas militares, ¿no? Sacar generales para nombrar otros que tuvieran lealtades distintas. ¿Usted estaría tranquilo en que ese proceso, digamos, de politización y de acercar a los generales de la República, de alguna manera comprarlos en Colombia, no está ocurriendo y no puede ocurrir? No, claro que preocupa, por eso yo creo que el país sí tiene que tener un cambio real para bien de todos los colombianos, de los más pobres, de todos los sectores en el 26. Si seguimos como vamos, esto va a ser muy grave. O sea, resistimos 4 años, pero 8 no necesariamente. Yo creo que de ninguna manera, porque ya sí viene un proceso en todos los campos de la sociedad. O sea, la destrucción de la salud, la destrucción de la economía, la destrucción de el orden constitucional. Pero la destrucción de las Fuerzas Armadas pasa por eso, porque poco a poco las van reemplazando y aparece un poco un factor que fue muy crítico en Venezuela, la corrupción en los contratos o el uso de las Fuerzas Armadas para fines distintos a su rol. Y eso sí fue creando un ambiente que fue creando en la práctica una clientela alrededor de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Y por eso, pues al final, el régimen de Maduro
se mantiene a pesar del fraude, a pesar de la oposición del 70% del pueblo venezolano. No importa, se mantiene. Eso es lo que no podría pasar en Colombia ahora. Nadie dude que tenemos Fuerzas Armadas profesionales, que aún están conformadas por buena parte de la mejor gente, que ahí hay héroes, que hay gente competente, que necesitamos que mantengan su línea para que precisamente cuando puedan ser bien lideradas, bien dirigidas, sean el primer respondiente del futuro de Colombia que tenemos que construir. Porque no podemos seguir tampoco en este tema del espejo retrovisor y de para atrás. El 26 es la oportunidad para despegar a Colombia, cambiar el rumbo y crear una visión de futuro a partir de las oportunidades que hay. Si no, vamos a seguir una espiral que solo le conviene a los amigos del caos, que prosperan en eso, pero destruyen sociedades. Y es lo que puede estar pasando aquí. Uno puede decir muchas cosas de Gustavo Petro sobre los errores, sobre los problemas, sobre las mentiras, muchos, digamos, vaivenes de su gobierno, pero también es innegable que él logró al menos hacerle creer a una parte de la población colombiana que él representaba una esperanza, un cambio. Y yo creo que ahí hemos fallado muchos en diagnosticar ese fenómeno. ¿Qué fue lo que pasó? Efectivamente, la sociedad colombiana y los sectores que estuvieron en el poder durante décadas y décadas fallaron quizá en reconocer una parte de la sociedad colombiana. Hablo de racismo, de clasismo, de exclusión. Si usted, digamos, para ser positivos y propositivos, tuviéramos que aprender algo en ese sentido del gobierno de Gustavo Petro para el futuro, para que este bache, digamos, y este riesgo enorme en el que estamos ahora no se repita después, ¿qué sería lo que tendríamos que aprender? Le voy a recordar esto. En el oficio que yo tuve como ministro de Defensa, yo recorrí Colombia entera de esquina a esquina. No hay zona de Colombia que no haya estado, y sobre todo las más marginales y las más pobres. Y este era un tema evidente todo el tiempo. Nosotros llegar y conquistar esos territorios, derrotar amenazas armadas, para que nunca llegara una alternativa de calidad de vida a la gente. Es que en muchas de estas regiones la gente no tiene un baño, no tiene agua potable, no está conectada a la luz, ¿sí? No tiene actividad económica alternativa. No hay un hospital, sino a kilómetros y kilómetros de distancia. Los niños no pueden educarse porque simplemente, incluso quienes los educan ni siquiera tienen las competencias para hacerlo. Esas son realidades. Y yo creo que obviamente estos sectores vieron en alguien que hablara en estos temas una alternativa y pidieron ese cambio. Yo creo que esos sectores hoy son más perjudicados que ningún otro, porque no hay nada más triste que apostarle a la alternativa de cambio y que resulte que el cambio sea peor. Porque como le oí a un muchacho hace unos días en Cali, que tuvo que ver con temas de primera línea y demás, él me decía, hombre, es que lo peor de este gobierno es la incoherencia, que terminó rodeado por los peores corruptos de la política colombiana. Entonces, eso a la gente le da mucha rabia. Mire, yo no tengo duda que este país demanda inclusión. Yo soy un convencido, se lo digo a rajatabla, que así como creo en el consenso de la seguridad como medio para el progreso y la tranquilidad de todos, no tengo duda que el otro gran consenso tiene que ser cero pobreza extrema en Colombia en un periodo presidencial. Son 6 millones de personas. Y eso se puede hacer. Y se puede hacer en un esfuerzo conjunto entre el sector privado capaz, digamos, determinado, un sector gobierno con esfuerzo focalizado, y realmente desde el punto de vista de seguridad es además exitosísimo, porque es quitarle toda esta mano de obra o toda esta narrativa también a sectores extremistas que a propósito no han hecho nada por esas personas. Pero eso sí lo quiero dejar muy bien referenciado. El país no se puede equivocar en pensar que se va Petro y se lleva los problemas y qué bueno, cualquiera menos Petro. No. El próximo presidente tiene que ser la alternativa a lo que se vivió con Petro para mejorar, pero un país que sea capaz de llevar un mejor futuro a la masa poblacional. No se me olvide, este sigue siendo el país con el peor coeficiente Gini del hemisferio occidental y uno de los peores del mundo. Entonces algo no está bien y tenemos que actuar, eso sí, con políticas razonables sobre eso, con modelos de creación de riqueza, no de básicamente extinción de la riqueza para promover la pobreza o el caos. Ahí es donde está un poco el cambio de ecuación. Pero en el tiempo que era ministro yo
a veces siento que dañé hasta buenas relaciones con algunos amigos, colegas de gabinete, porque yo me volví en esa época muy enfático. Para serle franco, me peleaba con más de uno, porque ¿cómo es posible que no llevaban la interconexión eléctrica de las regiones? Tenía un colega que eso hablaba y hablaba de temas sociales y era remamerto el tipo, para todo lo que decía. No fue capaz de llevar al hospital que había que llevar al Putumayo. Entonces yo decía, rico hablar de mamerto, pero no ser capaz de llevar al hospital. Y entonces a mí me acusaban de que era muy duro, pero resulta que el duro estaba con la sensibilidad social más berraca, perdóneme el español, porque yo decía, hay que llevar el hospital. ¿Qué hubo cuando me dan la plata para hacer la carretera? La vía Tíbula Gavarra, que es ahorita tan famoso el Catatumbo. ¿Sabe cómo arrancó? En un arranque de berraquera, porque yo iba y nadie hacía nada y nadie hacía nada. Orden, mañana un batallón de ingenieros acá. Orden, pongamos una plata al Ministerio de Defensa. Y arrancamos. Se hizo la obra, empezaron los primeros 5 kilómetros. Pasado 10 años de que yo me fui y vi esa obra por última vez. No han avanzado 10 kilómetros más. ¿Dónde está la plata del Estado? Y han pasado 3 gobiernos. Carreta y pura carreta. A ellos sí les digo, de ese tema yo sí me intereso y siento que hay que ir a actuar. Y el papel del próximo presidente es irse a llevar todo. La fuerza donde se necesita y el desarrollo social en todas partes. Le voy a contar una teoría que yo tengo y usted me dice qué opina. Y es que, claro, uno insiste mucho en los hechos, en los datos, hay desmejoras, el sistema de salud, y a veces uno se frustra y dice, pero bueno, es que si hay una explosión de quejas y reclamos en el sistema de salud, la popularidad del presidente Petro no debería ser el 35%, sino el 5 o el 10%. El problema es que para una parte de la sociedad colombiana no se trata de un asunto, digamos, de avanzar, sino que estamos en una lógica de venganza. ¿Y a qué me refiero? Y es que la sociedad colombiana ha sido una sociedad excluyente y ha habido unas élites que eso no se puede negar, que yo veo que a veces se niega eso, pues lo ve uno en la cultura, en la cotidianidad. Yo a veces veo gente que maltrata al señor que está en la vigilancia y eso es algo que se va metiendo en el corazón del señor, en la señora que hace limpieza, que los miran con desprecio, que no los saludan, y llega un tipo como Gustavo Petro que dice cosas que resuenan, ¿no? Que resuenan con ese sentimiento de una sociedad muy piramidal, distinta, qué sé yo, usted ahorita mencionaba Noruega, pues en Noruega el señor que es el mecánico de carros tiene la misma dignidad, el mismo respeto y quizás se sienta en la misma mesa que el presidente de una compañía. En Colombia eso no ocurre y es la realidad. No sé si estamos desafortunadamente en una lógica de venganza, porque en la lógica de venganza usted no le afecta perder, ¿no? El que está en modo venganza no le afecta perder patrimonio, perder avances con tal de resarcir esas ofensas, eso que siente. Entonces me preocupa mucho que una parte de la sociedad colombiana no esté pensando tanto en lo que usted dice, cómo avanzamos, sino en cómo cogemos revancha por esas, digamos, por esas ofensas. Esa es mi teoría. No, quiero preguntarle, hay algo de eso, yo no tengo duda, hay algo de eso. Yo primero que todo confío en el bona fide de los colombianos. La gente colombiana en general, que sea razonable, la gente más humilde, no, sobre todo es buenaza, es la gente buena. Siempre hay los dañados. Eso es, digamos, parte de eso, y hay los resentidos que alimentan estas cosas, a veces con razón, para que vea usted. Pero yo confío en la buena fe del colombiano. Mire, usted anda por los campos, viaje por las carreteras, llegue donde llegue, pida ayuda. En este país hay siempre gente que lo va a ayudar. ¿Y quién lo ayuda más? Esa persona más humilde, más dispuesta. O sea, eso sí existe y no tampoco, digamos, dejemos atrás eso, porque eso es algo que además es característico. Porque el extranjero viene aquí feliz, porque hay ese lado cultural también. Ahora, frente a lo que usted dice, sin quitarle razón a que haya algo de eso, a mí me decía una vez una persona en la calle, me dijo, es que a mí me da lo mismo, gane quien gane. Entonces uno le decía, no, pero esto se va a volver como Venezuela. Yo ya vivo en Venezuela. Ese sentimiento también está. Para muchos colombianos ya está eso del Venezuela. Entonces, ¿a mí qué me va a decir que es que me va a dañar qué? Entonces, esa parte, por ejemplo, sí se conecta muy bien con lo que usted está planteando. Hay 3 palabras que a mí me parecen vitales en la manera de servir desde el gobierno y en el sentimiento público. Primero, hay que tener sensibilidad social. Alguien que no tenga la verdadera sensibilidad social y esa capacidad un poco de haber recorrido el país, de conocer, no fue que le contaron, o fue que se leyó un libro, o fue que cree, sino que
percibió, tiene esa realidad, es clave. El segundo tema es dignidad humana. Esto se lo enseña uno en la casa. Pero uno no puede pensar que cuando usted ofende a otro, eso no tiene consecuencias. Puede que alguien no tenga la posibilidad de expresarlo, de desquitarse por un temor a perder un empleo, por la necesidad de un ingreso. Pero el maltrato y el trato indigno, digamos, al ser humano, tiene graves consecuencias que generan unos resentimientos que tarde o temprano afloran, por lo menos de manera casuística. Y tercero es el concepto de solidaridad. Uno no puede vivir en una sociedad donde usted tiene todo y hay gente que no tiene nada y decir que usted vive en un país rico. Y además decirlo uno abiertamente. Eso no puede ser. Y les cierro con este argumento que me lo dio mi abuelo hace muchos años. Porque obviamente yo vengo de un hogar donde el amor por Colombia, el patriotismo, el sentido de deber ser, es una cosa que está en el diálogo permanente. Es la formación incluso de cuartel, si se quiere, es el amor por la patria. Y me decía mi abuelo alguna vez, bueno, pero es que no se le olvide que amar a Colombia es amar a los colombianos. Y los colombianos hay de todo. Y yo creo que eso sí que tiene de cierto. Uno tiene que hablar a la gente. Y también eso hay que irlo construyendo y por eso los liderazgos son importantes. Cuando uno tiene un liderazgo de rabia y resentimiento, eso proyecta en el país y se exacerba. Yo creo que cuando uno proyecta amor, solidaridad, dignidad humana, deseo de trabajar para resolver problemas, eso no va a resolver los problemas, pero se va a proyectar positivamente. Yo creo que eso es importante, ¿sabe? Pasando al asunto político, la gran pregunta que mucha gente se hace, otros dicen que eso es conspiranoia, es si el presidente Petro va a intentar, bueno, primero si va a intentar alguna maniobra para continuar en el poder, o si va a lograr que su grupo político, que ese sería, pues digamos, el segundo hecho de más gravedad, que su grupo político continúe en el poder. ¿Usted cree que alguno de esos dos escenarios es posible? ¿Que el pacto histórico vía Petro de alguna manera que insospechada, que no conocemos, o a través de otra persona, un candidato, pues ahí sí democráticamente logre ganar las próximas elecciones, o eso ya lo podemos descartar? No, están intentando las dos cosas, Julio César, y yo creo que eso no se puede subestimar. Lo primero es ilegal e inconstitucional. Y el pueblo colombiano todo debería entender y aliarse en que eso no se puede permitir, así lo intenta. ¿Y cuál cree que sería el camino o la triquiñuela que yo veo tres razones para eso? La primera es el tema de los cabildos, tratar de movilizar eso y otras organizaciones populares a la tesis de una constituyente de facto y cosas de ese estilo. Eso suena loco y absurdo, y es absurdo y loco, pero digamos, otra cosa es que lo intenten y hagan eso. El segundo son los acuerdos de paz en paz total con 5 grupos. Esos de comuneros del sur del ELN. Que son 300. Ahí está. 200. O menos. Los tipos del Tal Calarcá, otro grupete. Los tipos de la Sierra Nevada del Clan del Golfo o gaitanistas, otro grupete. Una banda criminal de Medellín y una banda criminal de Barranquilla. Y un día vienen y nos dicen, se logró la paz con 5 grupos, lo que nunca antes se ha logrado, pero entonces para lograr esto hay que implementarlo a través del tiempo y unos cambios sociales y demás. ¿Cuál sería el peligro? Que la Corte diga, sí, tienen razón y lo valide. Uno espera que la Corte mantenga y defienda la Constitución. Ya son mayorías gobiernistas, claro. Que ese es el gran riesgo. La preocupación, que uno espera que haya juristas y no gobiernistas, pero eso es lo que queda por ver. Y por último, está un sentimiento que debe estar en la cabeza del presidente de la República. Él se debe imaginar cómo será diciembre de 2026 y, de acuerdo a las informaciones nomás del día de hoy que estamos hablando, su ministro de Hacienda se irá para la cárcel, su ministro de Interior se irá para la cárcel, su nuevo ministro de Interior se irá para la cárcel, su canciller se irá para la cárcel, su hijo se irá para la cárcel, su mujer se irá para la cárcel. Entonces un tipo como ese de pronto dice, no, pues yo me quedo. Y debe tener presiones para eso, porque es gente que ha cometido delitos que vienen de ese mundo y ahora están viendo es cómo lo justifican asusando y creándole un incendio al país con la consulta popular y otras cosas. Entonces ese es el primer tema que yo veo. Yo no creo que eso se pueda materializar, pero es bueno que los colombianos hablemos de esto para desenmascararlo y dañarles el plan y que no se pueda, ¿ya? Y que sigan las probabilidades bajas. Pero luego viene el otro esfuerzo, que en teoría es legítimo, que una línea política continúe.
Eso es legítimo en tanto no acuden a la corrupción política. Entonces uno ve una cantidad de candidatos de ese mundo que no le piden ni un peso a ningún empresario, a ningún donante, a ningún ciudadano. ¿De dónde sale la plata? Para hacer, como le pasaba a Petro, esas manifestaciones de miles de personas, incluso mucho antes del periodo electoral. Así es que funciona. Entonces uno dice, ¿esto cómo es? ¿Esto para dónde va? Entonces yo ahí veo plata de la corrupción política. Mucho corrupto político metido en eso. Veo plata del narcotráfico, veo plata de la minería ilícita del oro y veo la plata del Estado. Entonces ahí sí preocupa porque esas elecciones del 26 pueden estar muy viciadas en el sentido que va a haber una gente que le toca decir la vieja tesis de burro con tigre amarrado, ¿no? De burro amarrado contra tigre, ¿no? Y es el burro amarrado y el tigre con todo. Eso me preocupa porque habrá gente que va a desplegarse, pero que obviamente estará en el marco de la ley, de las reglas, de lo correcto, de lo ético, y otra gente que va a estar con todo. Ahí hay un peligro. ¿Usted qué le diría a una persona que le argumente, oiga, pero es que de todas esas alarmas y alertas que ustedes señalan ya han ocurrido en el pasado? Porque pues no nos podemos olvidar que aquí hubo un plebiscito que dijo no y al final de facto fue sí. ¿Por qué no decirlo también? Hubo un presidente que en medio de su mandato logró la aprobación de un acto legislativo que le permitía reelegirse, cambiar las reglas de juego. Es decir, hay mucha gente, muchas personas que consideraron eso positivo, pero si lo hiciera Petro, no lo considerarían para nada positivo, ¿no? Porque el ente es otro. Corrupción política, bueno, siempre ha habido corrupción política. Violencia, bueno, Colombia siempre ha sido un país desde hace muchas décadas muy violento. ¿Qué es, digamos, entonces, cuál es la amenaza de este gobierno si de alguna manera tiene los mismos vicios que han tenido otros? Que es lo que ellos dicen, ¿no? Estos problemas son estructurales, siempre han ocurrido, por lo tanto, si todos somos responsables y son problemas históricos, nadie es responsable. ¿Qué le diría usted a esa persona? Primero, esa es una gran reflexión y la gente la hace abiertamente. Yo frente a eso le diría dos cosas. Lo primero es que lo que es ilegal así haya pasado en el pasado. Y ese es un poco lo que el país también tiene que estar siempre aguerrido. No puede ser que porque aquí la vida ha sido de corruptos y narcos, entonces hay que tener toda la vida de corruptos y narcos. Hay que confrontarlo y hay que mantener una voluntad de un poco alterar el curso de la historia, porque quizá ese ha sido nuestra gran debacle. Un país que ha sido más rico hace 50 o 60 años que Corea del Sur, que Singapur, que Noruega, que Finlandia. Usted nombra el país, este país era más rico y hoy es 5 veces más pobre que muchos de ellos. Entonces, ¿qué hicimos? Pues es esto, nos quedamos fue un poco en el enredo, en la pelea, en la política. Entonces, muchos, y yo creo que la mayoría de ciudadanos quisiéramos ver que eso cambie y hay que tener la voluntad de decirlo, confrontarlo y buscar que eso cambie. Segundo, yo creo que lo que sí es cierto es que muchos de esos problemas, como lo dije antes, no comenzaron con Petro, pero Petro los ha agravado todos. O sea, si aquí había un problema de corrupción, no habíamos visto esto en todas las oficinas que rodean la oficina del presidente. Lo dice la misma gente base petrista que me ha impresionado, que querían el cambio y dicen, pero esto es una incoherencia. 2, un gobierno dedicado a una retórica agresiva que no busca unir, sino que busca un poco es dividir y hacer daño. Eso no se había visto de manera tan intensa y que de alguna manera esté fracturando y haciéndole más daño al país. Entonces ese es otro elemento. También es cierto, supongamos que se va a Petro en agosto del 26 como corresponde, de acuerdo a la Constitución, a la ley y a las reglas de juego de Colombia. El día que él se vaya no se lleva los problemas. Aquí va a quedar una gravedad de problemas muy fuerte que hay que abordar y que hay que abordar de una manera muy determinada. Yo soy una persona optimista porque también he participado de procesos o de momentos donde se pueden producir resultados, donde se puede avanzar, sin magia, sin promesas fuera de lo normal, pero con la convicción de que si usted hace ciertas cosas, el país sí puede ir avanzando. Ahora, avances que tal vez hay que avalar y usted decía, la gente que votó por Petro, pues nunca más la exclusión. Usted tiene que ser un país que habla de una agenda
que lleve a la pobreza extrema cero y que de alguna manera a través de esos procesos integre más gente al sistema de oportunidades. Eso hay que discutirlo y hay que hacerlo de manera efectiva. Si uno va a desarrollar, por ejemplo, proyectos de infraestructura, pues hay que entender que hay que crear unos modelos donde la gente que está en la zona se beneficie y sienta que va a ganar con eso, y no pues lo que perciben hasta hoy. La narrativa radical y populista hay que derrotarla con resultados y también con narrativa, porque hay que evidenciar un poco lo que eso significa en el país. Contar mejor. Contar mejor. Y claro, es decir, una cosa que, perdóname que le eche flores aquí en público, pero esa es una cosa que usted hace muy bien, por ejemplo, en su esfuerzo en los medios de comunicación. Tal vez porque ni usted es político, ni es periodista, es ciudadano. Entonces habla como se habla en la calle, pero con franqueza. Y tal vez la gente hoy está entendiendo mejor esos mensajes que un poco el discurso adornado o la rabia del populismo, digamos que todo es rabia. Yo no sé, pero espero que en eso usted tenga razón y bueno, y que sirva. Por ahí hay un dicho que dicen que la guerra no hay que dejársela únicamente a los generales y también... Clemenceau decía que la guerra es tan importante que no se le puede dejar a los generales. Habría que decir también que la política es tan importante que no solamente hay que dejársela a los políticos. Eso es Clemenceau o mire, Julio César Iglesias. Ya no es Clemenceau, sino Julio César Iglesias. Le iba a preguntar, pues este podcast se llama Colombia Futura y me gusta terminar las conversaciones hablando sobre el futuro. Usted no me lo ha dicho, pero yo sospecho, yo intuyo que usted va a ser candidato o al menos que tiene una aspiración en ese sentido. ¿Qué podemos o qué podría hacer un presidente durante 4 años para que los colombianos crean en el futuro del país? Se lo digo porque, bueno, por un lado, que ese es un fenómeno global, pero los jóvenes no quieren tener hijos. Pero digamos que ahí también juega un poco la desesperanza en el futuro del país. Y por otra parte, muchos de nuestros mejores jóvenes, de las familias más ricas, ¿no? Que es una pregunta recurrente que yo me hago, porque las élites económicas, sociales de Colombia, élites en el buen sentido, digamos, intelectual, no necesariamente gente de mucho dinero, pero digamos gente muy preparada, no cree en un futuro en Colombia, sino, la aspiración es quizá irse a estudiar a una universidad de Estados Unidos o Inglaterra, de Europa. Las clases medias algo de lo mismo, ¿no? E incluso la gente de menos recursos también sueña con irse a Chile o irse a veces a Estados Unidos, porque no hay un sueño colombiano. ¿Qué hacer durante 4 años para comenzar a construir sueños para esos jóvenes y que los hijos de uno quieran quedarse a vivir en Chapinero y no en un barrio, en un suburbio de Filadelfia o de Los Ángeles? Pues varias cosas. Usted, ahí sí es cierto, lo bueno de sus preguntas es que eso es... Eso es mucho. Muchas cosas, hay mucho tema y discúlpeme si me alargo también en las respuestas. Mire, lo primero, hablemos de si soy candidato o no. No soy candidato hoy mientras estamos teniendo esta conversación. Pero puede ser. No sé si lo voy a hacer. Es decir, yo estoy en esa decisión. Puede que sí lo sea o puede que no. Yo estoy tal vez en Colombia de vuelta. Usted sabe que yo soy profesor de economía política y de geopolítica y seguridad nacional en Princeton. Ha sido un tiempo de volver a pensar, de mirar y estudiar las naciones, de mirar las oportunidades de desarrollo y estoy convencido que Colombia tiene una enorme oportunidad. Tal vez por eso estoy aquí de vuelta, por la experiencia que tal vez nadie más tiene en seguridad en el oficio que me tocó, o por la experiencia en la relación con Estados Unidos, o por estar estudiando a fondo los temas de economía y desarrollo desde mi época del Banco Mundial. Acuérdense que a mí me tocó ser miembro de la Junta Directiva del Banco Mundial y he estado pensando en estos asuntos, escribiendo, analizando. Dicho eso, yo sí creo que el país tiene un enorme futuro, que en este juego de la competencia global de potencias que se está presentando es como si a Colombia se le hubiera parecido la Virgen, porque es la oportunidad de cambiar de estrato en los próximos 10 a 20 años. El país lo puede hacer y ya le voy a argumentar por qué. Antes decirle que sí hay un tema que es una verdad puño de lo que usted está contando. En los últimos 3 años se han ido 1.200.000 colombianos del país, la mayor parte jóvenes. Luego esto que está pasando... Y muchos de ellos muy educados, ¿no? Muy educados, muy berracos. Buena oportunidad, muchos educarse. O sea, se está yendo una masa laboral, poblacional, de aporte a Colombia enorme. Bueno, no es menor lo que está pasando en remesas. El volumen de las remesas de Colombia tiene la tasa de cambio abajo, además de otras cosas, pero ciertamente... Se no deja de ser triste porque es un pequeño fragmento del
potencial de generación de riqueza de esa gente. Que si ellos estuvieran acá, pues estarían Claro, mucho más agregando a la economía. Entonces, ese es un tema que hay ahí. Yo le voy a hacer un poquito de memoria. Mi generación, yo creo que bastante más viejo que usted, se fue en final de los 90. Mediados de los 90, finales de los 90, esa generación mía se fue. La época del cartel de Medellín, cartel de Cali, los secuestros masivos de las FARC. O sea, la gente se fue. Por allá para el 2010-11, que yo ya había sido viceministro de Defensa y estaba llegando de ministro, yo veía a la gente volver, amigos míos que se fueron 10, 15 años, volviendo a Colombia. ¿Por qué? Porque había la esperanza de que el país se estaba recuperando y se estaba volviendo un lugar maravilloso. Esa esperanza la rompimos el día que rompimos el consenso en seguridad. Y el país poco a poco se ha venido deteriorando, la criminalidad volvió a crecer, vino todo este caos de pésimo manejo económico y social que estamos viviendo. Entonces ahí hay otra vez desesperanza. Mi mensaje es, puede haber esperanza mirando las oportunidades con claridad. Primero, el mundo está en medio de la discusión de transición energética, pero al mismo tiempo está demandando más petróleo, gas y carbón que nunca antes en la historia. Y usted tiene las tres cosas aquí. O sea, el presidente que llega el 7 de agosto ordenando un modelo de sostenibilidad de altísimos estándares a la europea es capaz de prender la máquina de producir billetes para bien del país. Eso sí, tienen que administrarse en fondos de inversión, ojalá en un fondo soberano, eso sí propongo yo, para que eso nos permita reinvertir, tener un manejo ordenado, que no se vuelva plata de bolsillo, que no se vuelva corrupción política, en fin. Segundo, llegó la era de la computación cuántica. Ah, qué curiosidad, el oro es el gran conductor y por el otro lado, la competencia global de potencias ha hecho que los estados, en las dudas que hay sobre el valor de las monedas, entonces vuelvan a demandar oro como nunca antes. Aquí estamos produciendo mucho oro, 74% ilegal, y hay potencial para mucho más. Pero para mucho más producción de oro. Hay cobre, baterías, ¿sí? Hay cobalto. El cobalto, usted sabe que Colombia produce cobalto hace años, expresado en coltan, y no hemos visto un centavo de regalía en la vida, que todos se lo llevan las FARC desde el Guainía. Es una cosa increíble, pero todo eso está ahí. Biodiversidad, la época del ADN, la biotecnología. Nunca antes valía la pena tener biodiversidad como ahora, porque se va a poder monetizar más que nunca. Ahí está. Entonces yo hago este planteamiento y digo, nosotros si hacemos 4 consensos. El primero, seguridad para el progreso, seguridad para todos, seguridad medio para la tranquilidad. No es de un partido, no es para hacerle duro a un grupo o a otro, es para que la gente viva tranquila, para que nos defendamos sus derechos y los ejerzan. Segundo, un consenso para el fin de la pobreza extrema. Imagínense que hay 6 millones de pobres extremos en Colombia. Son más o menos en total como 16 millones de personas. Si uno a esos 6 millones hiciera 1 millón de casas, haga esta estimación, 250,000 casas por año, ahí caben 1 millón de personas. Y esas personas de un momento a otro pasan a tener de letrina a baño, de cocina, de leña a cocina, conectividad. O sea, la vida puede cambiar, pero además lo que eso significa para mover la economía, porque mueve todo el ciclo económico de inmediato. Entonces sí se puede por lo menos discutir estas cosas. Yo no estoy siendo afirmativo in extremis, pero estoy diciendo, estas son las cosas que vamos a hacer. Luego un consenso por potenciar el capital humano. Le hago notar esto. Un modelo de educación toma 15 a 20 años para producir resultados. Luego eso no lo va a alcanzar el gobierno, lo pueden comenzar a implementar. Por ejemplo, asegurar salarios muy altos para personas de muy alto nivel académico que entren y quieran ser profesores. Maestrías para los profesores de colegio y doctorados para los de universidad. Si uno logra mandar unas 10,000, 15,000 personas con obligación de volver, digamos, con deudas o deuda redimible si pasan el tiempo aquí en el país y llegan a las universidades públicas y llegan a los centros de investigación, eso es un hit y un cambio de realidad. No es sino quererlo hacer. No, que no pase lo que le pasó a Petro, que llamó a los doctores a que mandara hojas de vida y no les cumplió. Bueno, eso es como, ahí sí no es por ofender y yo no quiero ofender al señor presidente de la República, pero hay unas personas que tenemos palabra y carácter toda la vida y hay otras que han sido lo que son y luego lo siguen demostrando. Eso es como lo que fue ahí yo que hago. Y por último, le diría el tema de un consenso para convertir a Colombia en un paraíso para la inversión. ¿En qué temas? Agroindustria. ¿En qué temas? Incentivos con el tema de
de la minería y los energéticos con sostenibilidad. ¿En qué tema? Algo de infraestructura. Yo creo que eso, y un poco, ahí yo le digo, algunos tenemos acceso a Estados Unidos. Podemos hablar con el alto nivel del gobierno americano. Uh-huh. Nosotros hoy, en toda la crisis que hay entre la pelea China y Estados Unidos, debemos aprovechar ambas cosas. Porque en Estados Unidos debemos estar hablando de cómo crear un plan de relocalización de empresas con apoyo americano. Digamos, esa discusión la deberíamos estar teniendo. Nadie la está teniendo. Y en China, toda una conversación sobre cómo nos van a recibir productos exportables si es que hacen proyectos de infraestructura. Porque están haciendo el metro, están explotando la mina de oro, están haciendo 2 carreteras y Colombia tiene un déficit de exportaciones a China de 12.000 millones de pesos. Oiga, ¿qué nos van a recibir por hacer todo esto con ustedes? Porque nos están matando la industria de textiles, la de calzado, pero se puede negociar, se puede hablar positivamente. Entonces, dicho todo esto, mire, yo sí creo que el país tiene un futuro y una oportunidad enorme. Ahora, esto no es varita mágica. Esto no va a pasar porque alguien llegó y miren, cambió el futuro. Esto es trabajo duro y determinado, sin descanso, pero con objetivos nacionales, bien común, consensos. El próximo presidente tiene que ser un integrador de sectores. No puede ser una persona que diga yo y nadie más. Eso no funciona así. Tiene que poder integrar a la sociedad civil, al sector privado, distintos jugadores, a las regiones, y llamar a mucha gente, incluso que no comparta políticamente con quien gobierne, para poder desplegarse y ser efectivo. Alguien dirá, hombre, eso es iluso, eso nunca va a pasar. Mire, lo iluso es no intentarlo, lo iluso es no trabajar, lo iluso es no tomarse el riesgo de entender que este es un país llamado a ser un jugador en la historia del mundo y no lo seamos. Se me está escapando una pregunta que quería hacerle, que la venía pensando hace rato, y es, en esa lógica del gobierno que ha planteado, que es una lógica, diría yo, totalizante, ¿no? Si ganan esa discusión, ganan todas, que es la del medio ambiente. Entonces el presidente Petro plantea, de hecho lo ha dicho explícitamente, que si ellos no gobiernan, se acaba el mundo, porque las emisiones de CO2, todo este asunto. ¿Cómo romper esa lógica que plantea el petrismo, de que básicamente el desarrollo de las empresas, el desarrollo, por ejemplo, del sector de la construcción, el desarrollo de la industria minera, no se puede hacer porque si no destruimos el planeta? ¿Cómo explicar mejor que sí se puede conciliar una cosa con la otra? Lo que es raro es que, por ejemplo, se vaya para China, que es el principal emisor del mundo, a decir que esta es la gran maravilla y que este es el modelo al que nos debemos sumar. No, y a proponer pues un tren que cruce las selvas del Chocó, pero en la sabana de Bogotá, pues no se debería construir, según ellos, una casa más. Entonces yo le digo, pues esas son las incoherencias que ya hay que tratar francamente ante la opinión pública. Yo conozco los parques naturales de Colombia, yo estaba en la selva, y sabe que todavía me da mucha rabia. No hay nada que haya destruido más hectáreas de bosque tropical virgen que el narcotráfico. Estuve en el Parque El Chiribiquete hace un tiempo y no había vuelto después de varios años. Yo conocí ese parque bastante bien y qué dolor ver vuelto pedazos el parque, destruido por el cuento del narcotráfico. Y claro, una vez usted toma una hectárea y le monta coca, lo siguiente que trae es ganado, porque el que vive ahí tiene que comer. Entonces es una destrucción acelerada. Lo que está pasando con las cuencas de los ríos Atrato, el río Cauca, el río San Juan, los ríos en el departamento de Nariño, destrucción total de la cuenca del río. De esos dos temas, que son los grandes daños al medio ambiente en Colombia, no hay una palabra de esos llamados sectores ambientalistas. Luego yo me he convencido que no son ambientalistas, tienen una posición política en contra de y usan el tema ambiental como la herramienta para someter el otro argumento. Porque usted dice lo contrario, entonces es un bárbaro, ¿no? Es bárbaro. Perdóneme. A los únicos que uno les puede exigir licencia, sancionarlos, cobrarles impuestos, quitarle la licencia, exigirle estándares de nivel internacional, es a las empresas constituidas. A los demás, vaya usted haga eso con un minero de estos ilegales, ¿cómo es? Toca llegar con tropa y a ver si son capaces. Vaya, hágalo con el narcotráfico. Entonces estamos diciéndonos pendejadas. Mire, toda esa visita, por ejemplo, que hay hoy en día a Caño Cristales, fue un logro de la seguridad.
A mí mismo me tocó ordenar coger la pista que hay allá en la Macarena y arreglarla con los ingenieros militares para que precisamente se diera el turismo. Y todo lo que la gente va y ve hoy que son bellezas naturales, se pueden a partir de que hay seguridad y que hay obviamente trabajos para mitigar cualquier daño ambiental, porque no es verdad también, el planeta hay que cuidarlo, el agua hay que cuidarla, los bosques, la selva hay que cuidarla, la biodiversidad hay que cuidarla, pero hay que cuidarla con dos criterios, de protección, de conservación, pero al mismo tiempo de uso sostenible para bien de la humanidad. Ahora, si uno dice, bueno, es que vamos a resolver este problema porque resolver el problema del mundo, no es verdad. Colombia emite el 0.3% de las emisiones totales, luego es casi irrelevante. Es un país que tiene más energía limpia que la mayor parte de países del planeta. Entonces no estamos haciendo mayor cosa. Y más triste aún, porque el gas ya no vamos a producir, pero vamos a importar. Entonces que si lo producen en otro lado del planeta, ese no es el planeta. Y todo lo que va a tocar hacer con los demás materiales que vamos a terminar importando todo eso sin poderlo reemplazar. Hombre, yo vuelvo al caso de Noruega, al caso de Australia, al caso de Canadá. Países altamente ambientalistas, altamente convencidos incluso de un lenguaje inclusivo, de carácter social. Pero claramente su destino estaba fijado por la generación de riqueza para sus poblaciones. ¿Por qué es que ellos tienen unas economías del bienestar tan buenas? Salud igualitaria, educación igualitaria, pensiones para todo el mundo. ¿Y cómo se paga eso? Con los minerales. Sí, pues es que eso está pensado. ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer? Y esta discusión hay que darla de una vez por todas, porque lo que no pueden condenar a la gente es a que siga siendo pobre, pero para siempre, empobreciendo al resto. ¿Qué estamos haciendo? Eso no se puede permitir más. Juan Carlos, muchas gracias y mucha suerte en esos recorridos por Colombia y en la decisión que finalmente tome sobre su futuro político. Pero Julio César, gracias. Yo, como se lo dije hace un rato, amo mi país. Estoy aquí porque me siento listo para jalar el carro, gobernar mañana. Pero como este país es tan importante, si los colombianos no me ven en eso, yo estoy listo para empujar. Porque nosotros no podemos perder uno de los mejores países del mundo. Para mi corazón, y después de haber viajado tanto, no conozco uno mejor. Esto es lo mejor de la tierra, pero hagamos lo posible para que eso se vuelva también un tema de bienestar y beneficio para todos, con mucha inclusión social. Me deja usted un poco más optimista sobre lo que nos espera. Muchas gracias. Hagámoslo y verá que nos va a ir bien. Gracias. Gracias, Julio César.